31 minutos sobre las 12 del mediodía. Esta sintonía ya saben que nos trae cada miércoles nuestro espacio dentro del ámbito de la salud, nuestra escuela de salud, gracias a la colaboración del doctor Antonio Rodríguez Carrión, que ya nos acompaña por aquí, por los estudios de Radio Ubrique. Antonio, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos los oyentes de Radio Ubrique después de este parón un poquito forzado por la Semana Santa. Y es verdad que en un horario un poco más tarde de lo habitual ocurren algunas oportunidades por cuestiones especiales o por motivos de actualidad, pero en este caso, bueno, por la programación especial de cara a la cita del próximo domingo. Sí, efectivamente, la cita de elecciones, y en este aspecto quería felicitar a todos los políticos de todos los partidos, porque o darles las gracias, porque quiera que no, hay que reconocer que aunque son el paño de lágrimas cuando queremos hacer alguna crítica, pues criticamos siempre a los políticos, pero hay que reconocer la gran labor que muchas veces nosotros no hacemos. Es decir, en el sentido de que no queremos meternos en lío, no nos metemos en esto, y sin embargo ellos, con más acierto, con menos acierto, la verdad es que hacen una labor de viaje, de información, que, en fin, con todos sus defectos y con todas sus virtudes, de todas maneras hay que agradecerle el gran trabajo que hacen para que estemos informados y que, en fin, ya el resto depende de nosotros, pero darle las gracias a la labor que muchas veces oscura y no está reconocida. Y además, la verdad es que hay que reflexionar, y cuando llega una cita electoral parece que lo vemos como algo peyorativo ya, ¿no? Pues hay que verlo como una fiesta de la democracia, porque nos hemos acostumbrado afortunadamente a esto, pero bueno, pues seguramente las generaciones más mayores recordarán otro periodo dictatorial en el que no había esa posibilidad, así que hay que verlo como una fiesta para la democracia, para la participación, y bueno, pues interesarnos por la política, que al final nos afecta en el día a día a todos. Y que la salud, lo que respecta a la salud, muchas veces criticamos cómo está, que si las demoras, que si esto, que si lo otro, muchas veces y nos fijamos en las partes buenas que gracias a Dios pues se consiguen, y eso muchas veces la labor, debido a la labor anónima muchas veces de muchos políticos, que aunque parezca que todo esto es muy fácil de arreglar, y desde la barrera lo arreglamos la salud y arreglamos todos los problemas, pero muchas veces cuesta un trabajo que desconocemos y que gracias al trabajo de muchos políticos pues se logra salir adelante o ir mejorando. Bueno, pues hay que dar esa referencia en torno a lo que, como decimos, esa programación que nos ha desplazado un poco en el tiempo, pero que vamos a aprovechar estos últimos minutos hasta ya, bueno, pues el cierre de esta edición de la mañana, con gran cantidad además de contenidos. Hoy, de hecho, vamos a comenzar el ciclo relacionado con las enfermedades, bueno, pues de los ojos, y bueno, pues en concreto hoy, hablando de la visión, nos quedaremos con enfermedades del párpado. Es la primera sesión, ¿verdad, Antonio?, de un ciclo que comenzamos desde hoy. Un ciclo que podemos estar todo un año hablando de la enfermedad de los ojos. Ya veremos cuando hablemos de las cataratas, de la hipertensión ocular o glaucoma, de las enfermedades de la retina, desprendimiento de retina, de las moscas volantes, en fin, un montón de patologías que se puede tener aquí. Bueno, en medicina, los estudiantes de medicina nos tiramos un año, cuando es medicina familiar y comunitaria, es decir, para salir de médico, de licenciado, nos tiramos un año con una asignatura que es oftalmología, y después cuando se hace la especialidad de medicina familiar y comunitaria, pues una de las grandes rotaciones por ojos, y después la especialidad de oftalmología son 5 años más. Es decir, que el ojo es el órgano de los sentidos quizás más apreciado y que tiene una gran importancia, por lo cual le vamos a dedicar algunos programas a las enfermedades más frecuentes que vemos en la patología del ojo. Una jornada, la de este 24 de abril, en la que, por cierto, se conmemora el Día Mundial contra la Meningitis, hablando de enfermedades, o por ejemplo también de la fibrosis quística. Bueno, temas que es verdad que hemos abordado en otras ocasiones, y bueno, y volveremos a retomar. Sí, hoy los medios de comunicación se hacen eco, gran parte de ellos, en su sección de salud, de estos dos temas, la fibrosis quística y de la meningitis, que hemos tratado, como dice Juan Carlos, muchos programas, pero que próximamente vamos a tocar otra vez. Hoy el espacio pues no da más de sí, y en fin, no queremos tampoco dejarlo demasiado breve, ¿no? Es decir, con más extensión lo trataremos en próximos programas. En el apartado de preguntas, que todos nuestros oyentes ya saben que pueden hacer a lo largo del programa, entre otras, ¿qué enfermedades del corazón se pueden diagnosticar con el electrocardiograma? Recuerden, si nos quieren plantear al doctor Rodríguez Carrión alguna pregunta,
pueden hacerlo en los próximos minutos e iremos con ello al final. Pero antes, como siempre, nos quedamos con las noticias sanitarias y en ese sentido hay diversos apuntes que podemos hacer. Si hablamos, por ejemplo, de estos días atrás, nos quedamos con la Semana Santa y la verdad es que con una cifra de nuevo, ¿no?, trágica en las carreteras españolas, 27 muertos, nada menos, el segundo mejor dato de la historia, pero de todas maneras una cifra muy elevada. Hay que seguir trabajando en ello y precisamente esto lo podemos conectar además con el último tríptico que pone en marcha Antonio, que ha elaborado coordinando además un buen número de personas, de colectivos, el de cómo actuar ante un accidente de carretera, que bueno, pues está ya ahí en edición y lo veremos muy pronto, por tanto, ¿no? Sí, ya está en imprenta. Crea Imper, pues nos ha dicho que a final de esta semana posiblemente o a principios de la próxima ya estará en la calle y ya lo vamos a poner también definitivo. Antes habíamos comentado en programa anterior el borrador, ya está, hay algunas pequeñas modificaciones y ya está el tríptico definitivo en imprenta. Lo vamos a poner también en la página web para que tenga conocimiento todo el mundo y lo pueda ver a través de los teléfonos móviles o del ordenador. Y que, como dice Juan Carlos, se ha elaborado, yo he elaborado el texto, Manuel Ramírez Ordóñez ha hecho un diseño precioso y ello ha sido también posible gracias a la colaboración de la policía local, de los bomberos locales en Ubrique. He cogido también información de la Guardia Civil a través de su página web, también con las academias de conducir de aquí de Ubrique, médicos y enfermeros también de Ubrique y de fuera de Ubrique, que son los que atienden en los casos de accidentes. He escuchado también opiniones de ciudadanos y la experiencia propia. Y se ha hecho un tríptico con todas estas colaboraciones, a la cual le doy las gracias, o le damos las gracias a todos ellos, todos los que han colaborado en ello. Y yo creo que va a ser de gran utilidad para tenerlo en casa o llevarlo en la guantera del coche y también se puede hacer a través del teléfono móvil en un momento dado, contactando con especialistasya.com y seguramente con Radio Ubrique, que también lo colgará, para que en un momento dado, si tenemos una situación que presenciamos un accidente de tráfico o nos vemos involucrados en un accidente de tráfico, pues el nerviosismo, muchas personas que acuden, pues puede hacer que tengan muy buena voluntad, pues puedan cometer algún error. Así lo tenemos a mano, cuáles son las actuaciones muy sencillas para actuar, qué hacer mientras llega la ambulancia, cómo dar el aviso, y todo esto puede hacer que estos accidentes de tráfico por lo menos actuemos correctamente, porque la noticia que ha comentado Juan Carlos, que hemos visto hoy, entre ayer y hoy en la prensa, este resumen de que ha habido 27 muertos en la carretera, también lo hemos visto en todos los medios de comunicación, pues sí, es una buena noticia que haya sido mejor segundo dato de la historia en el sentido de menos muertos, ¿no? Pero todavía sigue siendo, como al final dice, en fin, las autoridades, la Guardia Civil en este caso, las autoridades de tráfico, que sigue siendo una lacra porque un accidente de tráfico supone primero la gran pérdida que son los fallecidos, ¿no? Pero después también los que quedan heridos, que muchas veces no nos acordamos de personas que quedan inválidas, con muchas lesiones, gran trauma familiar, laboral, de todo tipo. Y hay veces que no se puede evitar, porque son, a lo mejor, que digo yo, o se cruza un animal o una mancha que hay de aceite en el suelo, pero otras veces sí se pueden evitar, se pueden evitar. Y en el tríptico, una de las cosas que también ponemos es cuáles son las causas más frecuentes de accidentes de tráfico y cómo evitarlas, y después, por ejemplo, otro accidente no tan grave, no suelen ser graves, pero muy frecuentes son las rotondas, que donde, en fin, hay todavía mucho despiste. Y después también hemos hecho hincapié en unas noticias de prensa en las cuales se redunda en que en España todavía una gran cantidad de personas no saben cómo hacer primeros auxilios ante un caso o un accidente de tráfico o un accidente en casa, y en relación con otros países. Es decir, en otros países ya en la escuela, como norma, pues las primeras actuaciones hasta que llegan los servicios sanitarios, pues
saben todos los niños. Aquí en Ubrique, gracias a Dios, gracias al centro de salud, al servicio de urgencia del centro de salud, los sanitarios y también a la escuela de salud especialistas ya, pues, y a la colaboración de los colegios de las AMPA, pues se está haciendo una labor que yo creo que, en fin, puede ser prototipo y como ejemplo para muchas localidades. Aquí en Ubrique hay una gran sensibilidad hacia todos los temas de salud, y yo lo compruebo perfectamente en los colegios, en los talleres que damos, y esperemos que todas estas actuaciones pues repercutan, por lo menos a nivel local, para ello. También de estas actuaciones, de estos talleres, de estos trípticos se ha dado comunicado a la Consejería de Salud y al Servicio Andaluz de Salud, para que tengan conocimiento de las actuaciones que estamos haciendo en Ubrique, que, en fin, y de que estamos colaborando con ellos para que nos tengan en cuenta en el aspecto de que estamos dispuestos a colaborar con todo, es decir, los anteriores y los actuales, en todo lo que sea información para la población para mejorar el estado de salud. Pues volviendo, ¿no?, a lo que ha sido esa noticia, ¿no?, que hablaba de 21 víctimas mortales, nada menos que cierto, un mejor dato que en años anteriores, el segundo mejor dato de la historia, pero como decíamos, todavía muchas víctimas, 27 muertos en las carreteras. Pero repasando esos datos, bueno, hay que decir que 21 de las víctimas murieron en accidentes en vías convencionales, o sea, carreteras secundarias, las que tenemos, por ejemplo, en nuestro entorno, y 6 en autovías o autopistas. Hay que decir que por comunidades, Andalucía es una de las que más fallecidos registra. Es verdad que también tienen más kilómetros de carretera, más extensión, pero bueno, pues está ahí también ese dato. Y de los fallecidos, 2 personas no llevaban cinturón de seguridad y un ciclista fallecido no llevaba casco. Además fallecieron 6 motoristas. Son datos que hay que tener en cuenta para seguir concienciándonos, por ejemplo, con el tema del cinturón de seguridad, y también en su caso los ciclistas, que es verdad que son sin duda los agentes que podemos ver, de los ocupantes de la vía, bueno, que siempre peor parados salen, y que hay que tener una concienciación del resto de conductores con respecto a ello, pero que evidentemente el casco es fundamental también para ellos y para los motoristas. Efectivamente. Muchas muertes podrían evitarse si lleváramos siempre puesto el cinturón de seguridad, los motoristas, las velocidades también, porque hay veces, recientemente he estado esta Semana Santa en Sevilla, en fin, al aeropuerto a recoger a un hijo mío que venía de viaje, y yo iba a la velocidad máxima que se permite actualmente en carrera secundaria, que son 90 kilómetros, y yo veía como muchos coches me pasaban y motoristas me pasaban, otros no, pero muchos me pasaban. Y digo, bueno, pues vamos a ver, ¿no? Es decir, que todavía queda mucho que hacer respecto a yo sé que si es que 90 por hora en una carretera que no va casi nadie o que va, pero si la señal dice 90 es 90. Es decir, que muchos aspectos de esto pues todavía quedan por superar, ¿no? Y también aquí ya hemos dicho que hemos hablado de los muertos, pero también de los accidentes. Piernas rotas, fracturas de costillas, y hemos hecho hincapié también cuidado con los pasos de cebra, sobre todo estos días de lluvia. Los pasos de cebra, hemos comentado varias veces aquí en Radio Ubrique, que son un arma muy peligrosa, como arma entre comillas, ¿no?, para provocar accidentes. ¿Por qué? Porque los pasos de cebra, el peatón tiene preferencia, pero si alguien sale perdiendo, siempre es el peatón. Alguien que se despista, nos acordamos de Farruquito, creo que fue el accidente de un paso de cebra, ¿no? Se despista o va a una velocidad, hay veces que van a una velocidad adecuada, pero pisa el freno y a lo mejor hay una mancha de aceite en el suelo, o ha llovido y está mojado y el coche patina. Y el que le parte la pierna es al peatón. Por tanto, cuando se vaya a cruzar un paso de cebra, asegurarse de que no han visto, de que no ha visto todas las que ha minorado la velocidad, y ya entonces sí, estamos seguros de que podemos cruzar seguro, pero siempre asegurarse, no cruzar, va y ¡pum! Y sin mirar a un lado ni a otro, y después que sale perdido siempre es el peatón. Cuidado con los pasos de cebra, porque ya digo, no son causa a lo mejor de muerte, pero sí de muchas lesiones. Pues eso en relación a ese número de fallecidos, 27 muertos en la carretera durante la Semana Santa, es uno de los titulares que queríamos destacar en el día de hoy en torno a noticias sanitarias. Pero hablábamos de ese tríptico sobre cómo actuar ante un accidente de carretera. Otra iniciativa, Antonio,
que se está desarrollando estos días. Hablamos ahora del Colegio Ramón Crosa y de un taller de primeros auxilios organizado por el AMPA, ¿no? Efectivamente, el AMPA del Colegio Ramón Crosa se puso en contacto con el Observatorio de Salud, especialistas ya, con la Escuela de Salud, tenían interés en que se le diera un taller de primeros auxilios a los socios de la AMPA, ¿no? A los padres del Colegio Ramón Crosa. Previamente se había dado ya a los alumnos de quinto de este mismo colegio, recientemente, como ya se anunció aquí en Radio Ubrique, y entonces ayer día 23, día del libro, tuvo lugar por la tarde de 6:30 a 7:30 este taller en el AMPA del colegio de Ramón Crosa. En principio se iba a hacer un solo taller, pero en vista de la gran demanda que había de muchos padres, claro, el taller, para que sea efectivo, no puede haber muchas personas, porque si no, no se atiende a todo el mundo. Entonces ha hecho otro segundo taller que tendrá lugar mañana jueves, también en el Colegio Ramón Crosa, de 6:30 a 7:30, para los padres de alumnos de este colegio, en el cual se trató primero qué hacer ante una persona que ha perdido el conocimiento, qué hacer y qué no hacer, cómo colocarla en posición lateral de seguridad. También se practicó la reanimación cardíaca en el caso de una persona que no respira, y se contestaron muchas preguntas respecto a ello, y también se hicieron las prácticas sobre atragantamiento. El atragantamiento es una cosa muy frecuente, como todos sabemos. Alguien que está hablando y tiene algo en la boca, o alguien que pierde conocimiento porque se ha tragado sin querer un niño, por ejemplo, un globo, un caramelo, qué hacer y qué no hacer, cómo son las maniobras para evitar un accidente grave, porque cuando se avisa a los servicios sanitarios y llegan, o una de dos, o ya se ha quitado la obstrucción, ya respira bien, o se ha muerto, así de claro. Y como la persona que esté al lado de un atragantado no sepa qué hacer, pues mal pronóstico tiene la cosa, ¿no? Entonces hicieron las prácticas sobre cómo comprimir entre el ombligo y el esternón, las maniobras de Haley, las tos, en fin, cuando una persona pierde conocimiento porque ya está casi ahogada, qué hacer, todas estas cosas pues se practicaron, y en fin, como siempre, aunque la actuación era de 1 hora en primer lugar, era de 6:30 a 7:30, duró un poquito más, un cuarto de hora más, pero ya que más no podíamos, no por nada, no por mí, sino que hay padres y madres sobre todo, porque la mayoría son madres, que tienen que atender a los niños la cena, el niño que ha dejado con la vecina, con la madre, y en 1 hora pues se nos hace corta, pero en fin, previamente se había mandado a todos los participantes vídeos de corta duración de 3 o 4 minutos para que vieran las pruebas que vamos a hacer, cuáles son las prácticas. También se le mandó textos de periódicos explicando especialistas en qué consisten las maniobras de atragantamiento, de reanimación cardiopulmonar que salen en el país, en el mundo, en Europa Press, también artículos cortos, y ya allí lo que hicimos fue practicar. Yo creo que, en fin, por lo menos todos manifestaron, en fin, que querían repetir, que volvían a hacerlo, y más adelante también seguramente tienen interés en que ya no como taller, sino como una charla, coloquio, hablar de cosas que le interesan a los padres, o en fin, a las madres en general, que podrían ser enfermedades más frecuentes de los niños, como la meningitis, la apendicitis, dolores de barriga, mordeduras de animales, o enfermedades propias de adultos, ¿no? Como que puede interesar, como temas de ginecología, como el taller el curso que hemos dado aquí en Radio Ubrique, o temas de enfermedades en general. Y, en fin, pues también serán próximamente, posiblemente, otras de las sesiones que tengamos con el Colegio Ramón Crosa. Y lo cierto es que hay un buen número de peticiones por parte de colectivos, de entidades, de centros educativos, ¿verdad? El problema que yo tengo siempre es el tiempo, entre Radio Ubrique, entre los talleres, entre el segundo tomo del libro, que ya está puesto en internet, ¿no? Todos los enlaces y demás, y ahora ultimando ya el texto, ¿no? Pues, en fin, pero en fin, lo hago a gusto porque me gusta y yo disfruto con esto. Pues todo ello dentro del apartado de noticias sanitarias que queríamos recordar en el día de hoy. Vamos a quedarnos con la primera sesión dentro de ese ciclo que ya le veníamos anunciando en torno a problemas oculares, enfermedades relacionadas con el ojo,
Y en concreto, Antonio, hoy vamos a comenzar con los párpados. Y estaba viendo por aquí que me imagino va a hacer referencia a alguna de ellas porque son muchísimas, ¿no? Las posibles dolencias, patologías que podrían relacionarse con los párpados. Sí, vamos a hablar de la inflamación del párpado, que es la blefaritis. Blefaro significa párpado en griego, como saben ustedes, pues los nombres médicos se cogen normalmente del latín y del griego antiguo porque no varían y sirven para todo el mundo. Entonces, blefaritis es la inflamación del párpado. Vamos a hablar también del herpes zóster, que es la culebrina, también conocida, cuando afecta al párpado. Y hablaremos también del xantelasma. Xantelasma es simplemente ese acúmulo de grasa amarillenta que hay en algunas personas que tienen el párpado como unas manchas, unos acúmulos de grasa amarilla, que no tiene importancia, lo veremos, y también del orzuelo. El orzuelo, que es una pequeña infección que hay en el borde del párpado, donde están las pestañas, que son estos granitos como de pus que aparecen. En fin, y ya próximos 2 programas pues seguiremos hablando de más cosas que hay en el párpado, alrededor del párpado, el párpado caído, la tosis. Hay personas que o se le caen los 2 párpados superiores, los 2 de arriba, y le tapan un poquito el ojo, y tiene el párpado caído, o un ojo nada más. Por ejemplo, ahora tenemos un político muy famoso que en catalán, que está ahora en la cárcel por el tema de lo que hubo el año pasado, ¿no? En Cataluña. Junqueras, ¿no? ¿Qué? Junqueras. Exactamente, tiene un párpado caído. Bueno, es retenir, ¿y por qué se cae un párpado sí y otro no? ¿O por qué se caen los 2 párpados? Pues, en fin, todo eso veremos en próximos programas. Son cosas muy frecuentes que muchas veces no afectan la visión, pero que otras veces pues tienen su repercusión, o son por enfermedades, ¿no? O también el ojo saliente, por ejemplo, en el hipertiroidismo hay personas que tienen el ojo como que parece que se les va a salir de la órbita, y a lo mejor debido al tiroides, que no es enfermedad propia del ojo, sino por una enfermedad general. O el párpado caído puede ser también por drogas, por ejemplo, pueden ser también por intoxicación. En fin, es muy curioso, es decir, la patología ocular, los ojos dan mucho de sí respecto a enfermedades generales. Otras son propias solamente del ojo, ¿no? Desprendimiento de retina y demás. Pero en fin, hoy vamos a hablar del párpado, y si te parece, pues empezamos hablando por la inflamación. Por la blefaritis, ¿no? Exactamente. La blefaritis o la inflamación de los párpados puede ser varios tipos, pero hay 2 tipos más especiales, que son la blefaritis escamosa y la blefaritis ulcerosa. Y este tipo de inflamación, es decir, la inflamación del párpado escamosa, es bastante frecuente que sean los 2 párpados. En ellos se encuentra unas camitas blancas, como unas camas, como cuando una persona tiene escamas en el cuero cabelludo, ¿no? En la cabeza. Y se tiene caspa, ¿no? Pues como caspa, ¿no? En el borde del párpado, entre las pestañas, tiene ahí unas camitas, como una caspita, ¿no? Eso se llama blefaritis escamosa, como escama, en la raíz de las pestañas. Y esto se ve frecuentemente en personas que tienen irritación frecuente de los ojos, sea por el motivo que sea, porque no ven bien, porque tienen problemas de la vista, de lo que sea. Pues es frecuente que esta irritación se forme en escamas debido a que las lágrimas y las secreciones que segregan las propias glándulas que hay en el párpado, pues se secan y se quedan ahí. Esto se da en muchos trastornos de la vista. En principio no tiene mayor importancia, sino simplemente ver qué enfermedad de la vista o qué trastorno ocular está detrás de todo eso. Después hay otra que es más interesante o más importante, que es la ulcerosa. Es decir, el párpado puede tener úlceras, y es debido normalmente a infección por microbios. Normalmente el microbio se llama estafilococo, y generalmente está cerca del nacimiento de las pestañas, en la base de las pestañas, y suele ser acompañada por caída de las pestañas. Las pestañas se suelen caer, hay una infección en ese borde del párpado y las pestañas se caen. Y algunas pues hasta se deforman, a lo mejor no se caen, pero se vuelven hacia adentro. Sabemos que las pestañas tienen una curvatura hacia afuera, pues a veces se mete dentro del ojo, bueno, en la córnea, ¿no? En el blanco del ojo y cerca de la niña del ojo, produciendo lo que se llama una triquiasis. Triquiasis es un nombre raro, pero es cuando la pestaña se vuelve hacia adentro y te araña el ojo, ¿no? Te produce, y ese araño, ese está continuamente rozando el ojo, puede producir úlceras que pueden provocar trastornos en la visión, esas úlceras, si no se tratan adecuadamente.
El tratamiento pues debe ser acudir al médico de cabecera, al médico de familia, que normalmente pues muchas veces pues te trata con antibióticos locales y te trata perfectamente, y si él ve que hay alguna complicación, pues entonces lo manda al oculista. Estas son la inflamación ulcerosa de las pestañas. Después hay otro tipo de trastorno de las pestañas, que es la alergia, la dermatitis alérgica o de contacto. En las pestañas, la piel alrededor en las pestañas, en el párpado, la piel que hay alrededor del párpado se vuelve hinchada, inflamada, con escamitas también y con mucho picor. Tenemos todo el párpado que nos pica mucho y es relativamente frecuente porque hay medicaciones o cosméticos, personas que se aplican cosméticos, sobre todo en el caso más frecuente de las mujeres, para colorear el párpado, para darle color al párpado, y son alérgicas, y entonces se produce esta inflamación del párpado. Y otras veces son debido a algunos medicamentos que se aplican para alguna infección, algún trastorno del párpado del ojo, y que irritan el párpado. Y después tenemos una cosa ya un poquito más grave, que es la culebrina en el párpado, es decir, el herpes zóster. El herpes zóster oftálmico, que puede afectar a los blancos del ojo, a la córnea, pero también al párpado. Y la culebrina en el párpado son ampollitas, como parecido a las que salen ampollitas a las quemaduras, ampollitas pequeñas, muy dolorosas, duele muchísimo, y es debido a un virus, el virus del herpes, a un microbio, que afecta a los nervios y también a la piel que está cercana al nervio. Es igual que la culebrina que aparece en el pecho o que aparece en la nalga, ¿no? Pero que en este caso afecta al párpado, duele muchísimo, y muchas veces va acompañada también esta culebrina o este herpes de vesículas, de ampollitas en el ojo, en el blanco del ojo, cerca de la córnea, y es muy grave. Aparte de que es muy doloroso, puede afectar a la visión y provoca cicatrices que afectan mucho a la visión. Sí. Y ya por último vamos a tocar, ya seguiremos otro día, porque ya digo, hay mucho que hablar de todas estas cosas, de una cosa muy frecuente que aparece en el párpado, que son lo que se llama xantelasma. El xantelasma es simplemente un depósito de grasa en la piel del párpado, que es muy frecuente. Sí, seguramente muchos de los oyentes lo tienen o lo tendrá algún familiar, más frecuente en personas de cierta edad, que son como unas manchitas amarillas en el párpado, gruesas, que son acúmulos de grasa, simplemente. Puede ser en un ojo, pero es más frecuente que sea en los dos, es bilateral, y normalmente en el párpado de arriba, en el superior. Es una enfermedad que puede aparecer en diferentes situaciones, cuando hay mucha grasa en la sangre, mucho colesterol en la sangre. Otras veces pues es hereditario, es decir, no se sabe por qué, que aparece en familiares. Muchas dicen, mi padre lo tenía, el abuelo me tenía esas manchitas amarillas que aparecen ahí de grasa en el párpado. Y normalmente no tiene ninguna importancia, simplemente si tiene colesterol en la sangre o algo así, hay que corregir eso, ¿no? Pero que corrigiendo el colesterol en la sangre, los triglicéridos en la sangre, no se le va a quitar lo del párpado. Si por causa estética, porque, en fin, no, si es que no me gusta tener este acúmulo de grasa aquí en el párpado, pues se extrae, el oculista lo extrae, hace una pequeña intervención quirúrgica y se queda limpio. ¿No? Con láser también se puede quedar, pero que no afecta a la visión. Sí. Pues eso en cuanto a, como decimos, las enfermedades relacionadas con el párpado. ¿Te referías también al orzuelo? Sí, no sé si... el orzuelo lo vamos a tratar brevemente porque es muy sencillo esta patología y normalmente no tiene mayor problema, solamente las molestias, ¿no? Es un forúnculo, es una infección en el borde del párpado, en donde aparece como un granito de arroz, pero de pus. Es una infección por un microbio en el nacimiento de la pestaña. Normalmente duele esa zona, el ojo lagrimea mucho, está enrojecido, pero el diagnóstico es muy fácil, simplemente viendo que hay como un granito de pus en la base de la pestaña, en donde nace la pestaña, pues se hace el diagnóstico. El tratamiento, pues el médico lo ve, muchas veces extrae la pestaña, pega un tironcito y ya el pus se vacía. Otras veces se vacía solo ese pus y se cura. Normalmente, otras veces pues se aconseja poner un paño un poquito con agua caliente para que eso se abra solo y ya sale el pus y se cura perfectamente. Normalmente esto se cura fácilmente,
pero si vemos que se repite o el médico ve que está un poquito complicado, pues ya le manda vacía el pus y manda unos antibióticos para que termine de curar. Pero eso ya lo tiene que hacer el médico. Pues son un ejemplo de, lo cierto es que un buen número de dolencias que puede haber relacionadas con el párpado, como ocurre, ¿no? Con cualquier otro elemento de nuestro cuerpo. Ya hablaremos en el próximo programa de las pestañas, problemas de las pestañas, problemas de las cejas. Las cejas también hay personas que pierden la ceja, pierden el cabello y se quedan sin cejas, ¿no? O se quedan sin pestañas. Debido al tratamiento, en fin, a otras circunstancias que ya veremos también en próximos programas, y en fin, o cuando las cejas araña el ojo o se vuelve hacia afuera. También hablaremos cuando el párpado está caído y tapan parte del ojo, o el párpado inferior se abre y se queda casi toda la parte del párpado al aire libre. También hablaremos de las lágrimas, las personas que lagrimean mucho, o el ojo seco. Hay mucha tela que cortar. Bueno, sin contar lo que hay después, ¿no? De la retina, de las moscas volantes, del desprendimiento, en fin, y de la ceguera. En fin, ya hablaremos en próximos programas de esta patología. Pues todo ello en torno a la visión, en torno a los problemas oculares, que iremos viendo después de esta primera sesión con que hemos contado en el día de hoy. Nos vamos a quedar ya con el apartado de preguntas, Antonio, y en ese sentido, lo comentábamos al principio, por ejemplo, ¿qué enfermedades del corazón se pueden diagnosticar con el electrocardiograma? Bueno, todos sabemos, porque quien más o quien menos, ya una cierta edad, a lo mejor se ha hecho un electrocardiograma para una operación, o porque ha tenido alguna molestia en el pecho, o por otro motivo, que ha ido al centro de salud, o a un especialista, y dice, me han hecho un electrocardiograma. Bueno, y en un electrocardiograma, ¿qué es lo que ve el médico? Aparte de una serie de rayitas y de cositas que hay por ahí, ¿no? Pues el electrocardiograma es uno de los gráficos más importantes que tiene un médico para diagnosticar muchas enfermedades. A nosotros nos ponen, recordemos que todos los músculos, y entre ellos, por ejemplo, el corazón, que es un músculo, cuando se contraen, pues fabrica una corriente eléctrica. Aunque no la percibamos, dice, pues a mí no me da calambre cuando yo corro. Bueno, no te da calambre, pero está fabricando una corriente eléctrica que se puede medir. Se puede medir con un aparato que está en todos los centros de salud o las consultas médicas, que se llama electrocardiógrafo, en el cual te ponen unos cables en las muñecas, en las piernas, en los tobillos y después también en el pecho. Y ellos registran unas corrientes eléctricas que son de muy baja intensidad y voltaje, es decir pero son muy sensibles y entonces esa corriente eléctrica que estás fabricando tú, en este caso en el corazón, pues aparece en este aparato y se queda grabado después en un papel que el médico después ve perfectamente o lo vea a través de la pantalla de un televisor, ¿no? Y entonces ve cómo la corriente eléctrica que fabrica el corazón y que es la que provoca que el músculo cardíaco se contraiga, pues va apareciendo. En una persona que no tiene enfermedad ninguna del corazón ni de otro tipo, pues ve que siempre se producen las mismas ondas, las mismas rayitas, pero eso es lo normal. Pero cuando este trazo normal, estas rayitas normales, entre comillas, que siempre aparecen en toda persona que no tiene enfermedad, se alteran, aparecen unas rayas diferentes, o no aparece ninguna raya, o falta alguna, es que algo falla. Ya está perfectamente estudiado que según las rayas que no hay, o que está más alta, que está más baja, que está más larga, lo que sea, el médico ya sabe qué significa. Por ejemplo, cuando a una persona le da un infarto de corazón, un infarto de miocardio, pues aparecen unas rayas típicas. Y entonces además sabemos que el corazón tiene falta de riego, que ha muerto, o que se está muriendo parte del corazón debido a que no le llega la sangre, porque en una parte de las corrientes eléctricas que se fabrican ya no se fabrican, o están alteradas. Y además sabemos qué parte, es decir, el corazón sabemos que tiene el tamaño de un puño aproximadamente, pues sabemos qué parte del corazón es la que se está dañando. Ya hasta dónde llega el conocimiento de estas rayitas. Pero no solamente eso, es que cuando, por ejemplo, a una persona le falta calcio, o tiene mucho potasio en la sangre, todo eso repercute en cómo funciona el corazón. Y también
aparecen rayitas especiales cuando hay una falta de calcio, o mucho calcio, o poco potasio, o mucho potasio, magnesio, en fin, una serie de cosas. Dice, ¿y todo eso se puede ver en un electro? Pues todo eso se puede ver en un electro, pero más cosas todavía. Es decir, que cuando un corazón tiene poca fuerza, porque ya ese corazón tiene una enfermedad, por ejemplo, en el alcoholismo, ¿no? Que el corazón está débil, o simplemente una persona que ha tenido hace tiempo un infarto y se quedó débil, ya el infarto a lo mejor se quedó, pero el corazón ya no funciona bien, o tiene anemia, cualquier cosa, todo eso sale en las rayitas esas. ¿Sí? Pues fíjate tú que una cosa que el médico ve en un papelito así con tantas rayitas, todo lo que la información que nos puede dar. O una arritmia, un corazón que late muy a prisa, ta, 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 o que late muy despacio, una bradicardia, pum, pum, todas esas anomalías, o que unas veces va muy rápido, otras veces va más lento, o no, va como loco, ¿no? Unas veces le da por una cosa, otras veces le da, todo eso va registrado ahí. Y todo eso, el médico de familia perfectamente está preparado para diagnosticarlo. Es decir, después hay algunas cosas ya tan rarísimas, que ya la tiene que mandar al cardiólogo. Pero fíjate, además, y con el electro, el médico de familia, también, es decir, a lo mejor uno va al cardiólogo y dice, bueno, tómese esto, y a partir de ahora, que le siga su médico de cabecera. Y el médico de cabecera, de vez en cuando, te pide un electro, y él va comprobando que lo que, el encargo que le dio el cardiólogo, lo va siguiendo. Es decir, que un electro da mucho de sí, es decir que no solo lo genérico, ¿no? Del ritmo cardíaco, que es lo evidente, pero después muchos detalles, ¿no? Todas las alteraciones que aparecen en este trazo normal que decíamos, pues hay una cantidad de detallitos que hay libros y libros explicando por qué se produce, cuáles son estas anomalías, y algunas son tan rarísimas que ya digo que muchas veces hasta el cardiólogo se vuelve loco para descifrarlo, ¿no? Porque son muy raras y no son frecuentes, pero que lo más frecuente, lo más raro, el médico de familia, el médico de cabecera, perfectamente te lo diagnostica, te lo puede tratar, y en casos ya más extremos, pues entonces ya te manda a una persona que es el cardiólogo para que ya te haga un seguimiento, porque ya son cosas muy muy complejas que tienen a lo mejor que pedir también un TAC, una resonancia, que eso ya nada más que puede ser los hospitales o algunas otras pruebas, ¿no? Pruebas de perfusión o lo que sea. El electro, que es una de las pruebas más habituales, ¿no? Y eso está hecho en todo reconocimiento médico. En un minuto, un dolor en el pecho, ¿no? Que tú no sabes, o el médico no sabe si es de corazón o de pulmón, y dice, bueno, hay que hacer una prueba. Fíjate, con un electro que en un minuto está hecho, te quita muchos problemas. Hay que tener presente que, por ejemplo, en el caso de infarto o cosas así, muchas veces el corazón sigue latiendo, pero poco a poco va fallando. Entonces, si uno va al centro de salud con un dolor en el pecho, muchas veces uno dice el médico, mira, el electro ahora mismo está bien, pero dentro de un par de horas no lo sé, sí, porque el corazón no hay infalible, entonces hay veces que sí, que a momentos se nota, ¿no? Entonces quédate en observación o ven dentro de un par de horas, porque ahora mismo, hombre, cuando sospecha que puede haber algo de fondo, ¿no? Porque es fumador, porque es una persona que tiene otros factores de riesgo, ¿no? Pues todo ello en torno a esa cuestión que queríamos abordar en el día de hoy, qué enfermedades del corazón se pueden diagnosticar con el electrocardiograma. Pues nos vamos a quedar en este punto con esa pregunta y con los distintos contenidos que han podido comprobar hemos abordado a lo largo de todo este tiempo. Antonio, que volvemos en el horario habitual ya dentro de una semana, el próximo miércoles, y seguiremos, por ejemplo, entre otras cosas, con ese nuevo ciclo relacionado con los problemas oculares. Sí, con el problema oculares. De todas maneras, como siempre hemos comentado, cualquier duda que tengan de cualquier problema, que dice, bueno, para esto voy a ir al consultorio, para esto voy a ir al médico, pues nada, sepan que tienen abiertos los programas para que cualquier pregunta, ya sea en directo o cualquier día de la semana, se lo pueden mandarla y contestaremos. Y si no sabemos la respuesta en ese momento, pues consultaremos y se lo daremos en el próximo programa. Pues con ello iremos, desde luego, a través de esta escuela de salud, como siempre. Antonio Rodríguez Carrión, muchísimas gracias. Hasta el próximo día.